Para dudas, noticia destacada a estas horas guarda relación con el anuncio hecho por el canciller nacional en Burubicharoga, la postura que sienta el gobierno de Santiago Peña luego de la sanción impuesta por los Estados Unidos contra Tabacalera del Este, luego de ratificar esta sanción y el pedido que realizaba de dar celeridad a la salida de Mark Oldfield, entre otras partes también de estar en desacuerdo con la forma en la que se comunican las posturas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y para entender un poco el alcance de lo que acabamos de escuchar en Burubicharoga, lo tenemos al politólogo Esteban Caballero, con quien queremos conversar con él y escuchar un poco también cuál es el análisis, cuál es la visión que tiene con relación a esto que se anunciaba, porque decían, muchos ni siquiera recuerdan de que haya algún pedido similar en algún otro gobierno. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, escuchó lo que dijo el canciller, el anuncio hecho, la postura del gobierno del presidente Peña con relación al embajador de los Estados Unidos ante las últimas determinaciones que adoptó ese país. Sí, estuve revisando y sobre todo leí la declaración, esa que salió del gobierno sobre el tema. ¿Cómo lo ve, doctor? ¿Cuál es el análisis que hace de esto? Bueno, sinceramente a mí me parece que al final de cuentas no hay gran cosa ahí detrás, ¿verdad? Es decir, hay una declaración muy general, muy grandilocuente, o digamos sobre soberanía, sobre constitución, pero cuando uno rasca la cosa al final es una queja, vamos a decir, por el modo de haber hecho la presentación, que creo que usan los términos mediatización y politización, y luego pasan a la discusión sobre el reemplazo del embajador, ¿verdad? En cuanto a la primera parte, digamos, en esa crítica de las formas, también se lee de que en última instancia, digamos, la medida que toma Estados Unidos es aceptada, no tienen de otra, vamos a decir, pero también está simplemente una cuestión de formas que no sé si va a llevar a algún buen puerto. Es una discusión un poco protocolar más bien, ¿verdad? Y el reemplazo, bueno, vamos a ver, es un tema, digamos, que tiene su mecanismo. Tenemos que recordar también que el embajador, si bien es un alto rango, digamos, es siempre un vocero de un gobierno, ¿verdad? Entonces, esto no es un trato solamente con el embajador, sino que es un trato con el gobierno de Estados Unidos, que habrá sido consultada las acciones tomadas, y entonces hay un respaldo seguramente del Departamento de Estado también de esta postura, ¿no? ¿Cómo ve esto, doctor? Porque hay una discusión y se plantea de alguna manera de que la sanción impuesta por los Estados Unidos es a una empresa privada, y la postura que adopta el gobierno de tomar estas determinaciones, de sentar una postura, de convocar al embajador de los Estados Unidos. Sí, ese es otro lado, ¿verdad?, de la cuestión. Es decir, es una interpretación un poco, vamos a decir, exagerada respecto al tema de si está inmiscuyéndose en los asuntos internos, aunque el caso Cartes es un caso particular, porque él es presidente del partido gobierno, es un expresidente, entonces, digamos, la acusación a la ex empresa de Cartes y la relación entre Tabesa y el mismo Carter, todo eso en principio es un asunto privado, no es un asunto público, vamos a decir, en el sentido de que si hubiese pasado a un ciudadano que no sea políticamente tan resaltante, no lo hubiésemos tomado para nada como una cuestión de soberanía, ¿no? Sino que ahora por el carácter que tiene el personaje, vamos a decir,
se hace una interpretación que yo creo que no es la correcta. Debería haberse dejado que se arregle el asunto entre la empresa, el gobierno, Estados Unidos y las sanciones que ellos tienen, pero no llevar esto a una declaración del Ejecutivo o llevar esto a una declaración del Legislativo. Son cuestiones que no proceden en mi entender, ¿no? O sea que es un error que está cometiendo el gobierno del presidente Peña, doctor. Bueno, un error. Ustedes saben que el gobierno de Santiago Peña se maneja siempre el gobierno, el Ejecutivo, quiero decir, ¿verdad? Como entidad. Se está manejando siempre en una suerte de equilibrio, vamos a decir, porque en el fondo, si uno ve las acciones que ha venido teniendo la Cancillería, el mismo Santiago Peña, ha habido acercamientos al gobierno de los Estados Unidos, ha habido compromisos con el gobierno de Estados Unidos en torno a los temas de narcotráfico, corrupción. Paraguay se ha declarado siempre amigo y lo hace de vuelta en esta misma declaración. Entonces son como conductos paralelos y fue en cierto sentido, yo creo que una concesión a la presión, vamos a decir, que vino por el lado del bloque más político del cartismo, de hacer esta citación y un poquito, yo te diría, espectáculo, digamos, pero que no va a conducir a gran cosa, vamos a decir, ¿no? ¿Podría afectar eventualmente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Paraguay? Este anuncio, por ejemplo, hecho hoy, ¿podría tener alguna consecuencia eventualmente, doctor? No creo. O sea, en realidad depende más del Paraguay, digamos, que de Estados Unidos, vamos a decir, ¿verdad? Es decir, este tipo de declaración, esta reunión, ese tipo de cosas, el embajador también sale y, bueno, básicamente se ratifica en las acciones que van a seguir tomando en torno a la anticorrupción y en torno al tema de cárteles como significativamente corrupto, etcétera. No hubo un cambio en su discurso, no lo veo, ¿verdad? Pero si Paraguay quisiese, podría ir acelerando rupturas, etcétera. O sea, nosotros tenemos un país vecino, por ejemplo, Bolivia, de otro tinte político muy distinto, que hace muchos años prohibió la presencia de USAID en el país, por ejemplo. Es decir, tomó medidas muy drásticas de ruptura con los Estados Unidos, pero Paraguay, el gobierno paraguayo, inclusive el Partido Colorado, siempre ha tenido una postura muy distinta a la que tiene, digamos, el gobierno actual de Bolivia. Entonces no lo veo transitando por ese camino y por ende seguramente va a seguir esa buena relación, entre comillas, con intentos, digamos, de influir en las decisiones que toma el Departamento de Estado respecto al embajador, pero seamos realistas también, es decir, la presión que puede ejercer Paraguay en ese sentido frente al gobierno de Estados Unidos es una presión muy relativa, que tiene que ponerse dentro del marco de la correlación de fuerzas, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Y también tenemos que tomar en cuenta que antes había un poco la expectativa de que hubiese un cambio de administración en los Estados Unidos, ¿verdad? Se sigue pensando en eso, pero ahora con la renuncia de Biden y con el surgimiento de esta candidatura de Harris y su vicepresidente Walz ahora, el escenario futuro no da por certeza que vuelva Trump, por ende no da por certeza que ellos puedan contar con un apoyo de los republicanos, que es un poco su ambición y que lo han manifestado en varias ocasiones, ¿verdad? Entonces tiene que estar viendo que ese escenario futuro puede no, digamos, aterrizar con el resultado que se estaba suponiendo podría antes de estos eventos políticos en Estados Unidos.
De cierta manera, de lo que se escucha en el ambiente político, en el ambiente parlamentario, muchos responsabilizan, principalmente el oficialismo, el sector afín a Horacio Cartes, responsabiliza de alguna manera de todas estas determinaciones directamente a Mark Oldfield. Sin embargo, se ve que esto viene más allá, doctor. Responsabilizan, perdón, te perdí. ¿A quién dice? No, lo responsabilizan directamente al embajador Oldfield por todas estas situaciones, pero esto viene de más allá, digo. Claro, no creo que un embajador tome tantas decisiones y haga este tipo de actos sin estar consultando con su jefe, digamos, ¿verdad? Sería muy improbable, y si hubiese sido así, ahí sí ya lo hubiesen sacado, ¿entendés? Pero ya hizo varias declaraciones por prensa, siempre ha mantenido el asunto bastante público, de manera que acá no está sorprendiendo a nadie. Entonces, si sigue haciéndolo así, quiere decir que él tiene la venia, ¿no? Ahora, ¿usted recuerda, autor, si en algún momento dado ya se dio una situación similar de que Paraguay haya pedido el cambio, por ejemplo, del embajador de los Estados Unidos en nuestro país? ¿Es un hecho nuevo para nosotros? A ver, yo recuerdo en las épocas previas a la democratización, el tema de Estados Unidos estaba presionando bastante por una transición a la democracia. El embajador Timothy Towell o el previo a él, digamos, eran repetidamente, digamos, atacados, que se estaban inmiscuyendo. Esas eran otras épocas, pero mucho de la transición a la democracia, o por lo menos toda esa coyuntura del golpe de Rodríguez y el inicio de la transición, tuvo mucho que ver con las posturas y los posicionamientos que tenía Estados Unidos en esa época respecto a la democratización, ¿no? Doctor, yo te agradezco. Entonces, en esa época... Sí. Entonces, en esa época el Partido Colorado, que estaba defendiéndose, también hacía esas críticas, ¿no? Doctor, te agradezco mucho por esta charla interesante, el análisis con relación a esta situación que se está presentando en el ámbito político, diplomático también en nuestro país. Así es que un gusto conversar contigo. Al contrario, gracias por llamar. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Conversábamos con el doctor Esteban Caballero, analista, politólogo, también con relación a este anuncio hecho hoy por el gobierno de Santiago Peña.